Canarias Escultura cumple 100 ediciones y vamos a celebrarlo abriendo las puertas del programa. Nosotros pertenecemos a servicios informativos. Desde aquí se hace el Buenos Días Canarias, noche de reportajes, Atlántico Noticias, todas las ediciones de informativos y también Canarias es Deporte. Desde aquí también nace Canarias Escultura, es el lugar en el que nos reunimos redacción, producción, realización, todos los departamentos que luego harán posible lo que ustedes van a ver en sus televisores. En estas mesas están esos departamentos, producción y redacción, y desde aquí les voy a mostrar cómo hacemos cada uno de esos programas. En esta herramienta comienza la construcción de cada Canarias Escultura. Usemos como ejemplo este que estamos haciendo. Lo llamaremos Programa 100. Se emite hoy, 30 de abril. Y aquí ponemos los temas. Esta es la introducción, que es la que estamos haciendo, la que están viendo ahora mismo. Y como es un programa especial, pues cada redactor va a hacer el tema que quiera. Tienen tema libre, así que el primero le voy a poner vídeo Raquel. Después pasaríamos a un programa diferente. Este es un programa espejo del anterior en el que, como ven, tenemos ya los temas que acabo de escribir. Aquí es donde se hace el premontaje de los vídeos. Buscamos las imágenes en esta pestaña y las trasladamos a esta pantalla. Por ejemplo, este plano, que es el primero del siguiente que vamos a ver. Bueno, Raquel, hoy temática libre. ¿Qué has elegido y por qué nos has traído hasta aquí? Bueno, pues nos hemos venido, Laura, hasta el Centro Atlántico de Arte Moderno, al CAM, porque quiero enseñarte la obra de alguien muy importante en el mundo del arte y que además tiene que ver con el tema que he elegido. Ya que nos has dado libertad, yo he elegido el tema de las pioneras. Y por eso estamos ante la obra de Carmen Arocena, porque es una de las grandes pioneras en la historia del arte de Canarias y de España. Ella crea su propia técnica de grabado, una técnica de la que incluso no sabemos del todo, porque es una especie de secreto que ella misma creó y patentó. Y además creo también que es una de las grandes pioneras en la representación de la figura de la mujer cuando el cuadro tiene un matiz religioso o espiritual. Esta además es una de las obras más importantes de su producción. Sí, porque es de sus últimas obras. Ella muere muy joven y realmente ya estaba llegando a una etapa de esquematización de las formas. Ella venía de la figuración. Esta sería ya una obra de madurez y además vemos que sí que recopila, por ejemplo, lo cromático sigue haciendo alusión a ese arte románico con los ocres, con los amarillos. Pero en cuanto a la temática es de un compromiso social increíble porque hace alusión al terremoto de Agadir en el que murieron miles de personas. Estas noticias llegan a Madrid, donde está ella, aunque ella nace en La Palma, y ella es consciente de ese sufrimiento que están pasando en Agadir y hace esta obra. En el centro vemos a una madre que con sus brazos intenta proteger al hijo y alrededor, en los laterales, cómo se caen todos los edificios y cómo todo queda sepultado como escombros. Por eso vemos manos, cráneo. Es una obra muy esquematizada y digamos que aquí ella comenzaba con la abstracción, o sería el siguiente paso si no lo hubiéramos perdido tan pronto. De Carmen Arocena has hablado en algún que otro Canarias Escultura y de otras tantas pioneras. ¿Todavía te quedan pioneras de las que hablar? Quedan muchísimas, de Canarias y también internacionales. Quedan, por ejemplo, Laura, es que muchos de los museos que visitamos o salas de arte cada día se las debemos a fundadoras mujeres. Por ejemplo, Pino Ojeda fue una de las primeras mujeres en tener su propia galería, pero es que hasta el Prado, el Guggenheim y el MoMA se lo debemos a mujeres. Bueno, pues entonces va a ser un vídeo largo e interesante, vamos a verlo. Desde la antigüedad las mujeres han sido precursoras de cambios en todas las disciplinas, ciencia, tecnología, sanidad, música, pero centrémonos en el arte. En el siglo XV nace en Venecia Christine de Pisan, filósofa, humanista y escritora. Su obra más conocida, La ciudad de las damas, reivindica que las mujeres no solo nacieron para dedicarse a las tareas del hogar. Y también en Italia nacen en el siglo XVI las artistas Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. La primera mujer titular de un taller propio. Y eso sin duda, o en buena medida, fue posible gracias a que Lavinia Fontana era hija de un pintor. Ella pudo tener acceso a una formación y a unos modelos de estudio de los que podía carecer otra pintora, por ejemplo, la propia Sofonisba Anguissola, que no pertenecía a un entorno estrictamente pictórico, ¿no?
En 1910, Kandinsky se proclama el primer pintor abstracto. Lo que no sabía es que años antes la pintora sueca Hilma af Klint ya se había adentrado en ese universo con su serie Pinturas para el Templo de 1906 y lo mantuvo en secreto. Pidió que sus cuadros no se exhibieran hasta 20 años después de su muerte porque, aseguraba, el mundo no estaba preparado para entender su arte. Hay que mostrar este trabajo por todas nosotras. ¿Qué te parece? Es como ver otro mundo. A Judy Chicago le debemos en 1974 la primera reivindicación feminista en el arte, es decir, una obra hecha para denunciar la falta de visibilidad de las mujeres en el mundo. Pintar al modo de un hombre es aceptado, pero si una mujer alude a su naturaleza biológica o experiencias como mujer, es marginada. Hoy en día el número de obras expuestas en salas realizadas por mujeres artistas es ridículo si se compara con el de ellos y además se invierte mucho menos en la compra de arte realizado por ellas. Una realidad cruel, más si tenemos en cuenta que muchas de las pinacotecas y museos actuales se les debe a ellas, a las fundadoras. Por ejemplo, María Isabel de Braganza, a la que le debemos el Prado, Peggy Guggenheim, o Lily Blish, Mary Queen Sullivan y Abby Aldrich Rockefeller, las fundadoras del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. En Canarias, la escultora María Belén Morales y Maud Westerdahl fueron las primeras en promover una exposición de mujeres artistas en Santa Cruz de Tenerife en 1965. Maribel Nasco fue una pionera en la experimentación de los metales. Sus escultopinturas fueron una novedad internacional. En Gran Canaria, Pino Ojeda, considerada una de las precursoras del arte abstracto en las islas, fue la primera mujer en fundar una galería de arte en el archipiélago. Y Mercedes Pinto, a través de la escritura, una precursora en la lucha contra la violencia machista. Mujeres que abrieron el camino a través del arte, que fueron silenciadas y que siguen sin el reconocimiento debido. Mujeres que han sido partícipes de un mundo más justo. Con el premontaje de los vídeos ya hecho, pasamos aquí. Esta es la sala de montaje en la que junto al editor de vídeo, en este caso Jaime Barnuevo, hacemos la postproducción de los vídeos y empaquetamos todo el programa. Aquí ponemos los efectos, regulamos audios, ponemos los rótulos o la música. En este caso, Jaime, ¿me puedes poner el primer plano del vídeo que ha escogido Heriberto? Claro que sí. Ahí lo tienes. Heriberto, ¿y por qué has elegido esta construcción? Pues mira, Laura, la he escogido porque la verdad que es una de las casas más antiguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto del siglo XVI. Se la conoce como la Casa del Deán y bueno, tiene elementos importantes arquitectónicos, ¿no? Como por ejemplo el arco ese de medio punto, y a pesar de que está protegida y forma parte del patrimonio, pues ya ves que presenta un estado un tanto lamentable debido al abandono y al paso del tiempo. ¿Y de qué nos quieres hablar a través de este ejemplo? Pues mira, Laura, aprovechando la oportunidad que nos das a los redactores del programa con motivo de la celebración del programa número 100 de Canarias Escultura, pues he elegido la disciplina de la arquitectura porque también es algo que nos caracteriza, ¿no? A lo largo de los años en el patrimonio que conservamos, que todavía queda en pie, como por ejemplo estas casas. Sería una pena que acabaran derribadas. En este caso quiero yo, pues te digo, reivindicar el patrimonio arquitectónico que tiene esta ciudad, ¿no? Porque consideras que forman parte de nuestra identidad. Sin duda, Laura, yo creo que casas como esta, edificaciones como de este tipo que tenemos aquí delante, pues también nos dan a entender cómo somos nosotros como canarios, ¿no? Cómo ha sido la historia a través de la arquitectura en las islas, y creo que forma parte de nuestra idiosincrasia. Si las dejásemos caer sería sin duda una pena, y por eso también vamos a ver otras construcciones en el campo donde se ha sustituido la piedra, la madera, la teja o la cal por cemento y otros materiales más modernos que tienen poco que ver quizá con nosotros y con nuestra historia, ¿no? Pues vamos a ver esos ejemplos que has escogido en las islas. Es una joya arquitectónica que cuenta con elementos muy significativos y de gran belleza. Sin embargo, el estado de ruina de su estructura hace que pasemos a su lado casi sin darnos cuenta. Lo que ocurre es que en realidad no le estamos valorando en su justa medida.
Han pasado ya casi 30 años desde que el arquitecto José Luis Gago, por una iniciativa institucional, comenzó una intervención en la vivienda para evitar su deterioro. Sin embargo, al poco, otra decisión, también de las instituciones, provocó la interrupción de sus trabajos. Desde entonces, la estructura, debido a la delicadeza de sus materiales, ya que está construida con tierra compactada, ha sufrido un gran deterioro y el abandono más absoluto. Es asombroso que cuando un turista, cualquier ciudadano, quiere entrar a ese barrio, tenga que entrar, por ejemplo, por esa calle, por la calle Herrería, y se tenga que encontrar con un edificio tan importante en esas condiciones. Pero no solo pasa en la calle Herrería en ese punto, pasa en la calle Triana, número 2, un edificio abandonado que se empezó la restauración, se paró y ahí sigue, décadas tras décadas, en la calle más importante del casco histórico, donde pasa más gente, donde hay más afluencia y donde la arquitectura más representativa sigue sin ser reconocida. La calle Mendizábal, que solo queda uno de un valor realmente sobresaliente y que prácticamente está en fases de desaparición, son edificios de una gran singularidad, de gran calidad de diseño, y en ellos, por ejemplo, subyacen algunos de los valores más importantes que tiene la arquitectura de Vegeta. La arquitectura tradicional de un lugar permite conocer datos sobre la historia, el pasado y el presente de esa sociedad, más si han sabido conservarla. Todavía es un casco valiosísimo a nivel nacional, lo que debe merecer un respeto y sobre todo un esfuerzo para que no sea solamente un trabajo de recanalizar. Pues evidentemente eso es el riesgo que puede ocurrir en Vegeta, que al final la recanalización de la arquitectura canaria nos lleva a pensar que estamos en un plató televisivo, en un plató de cine, porque si no valoramos esos elementos que son más significativos, que están en el medio de la ciudad, ¿qué va a pasar con aquellos que están más arrinconados en calles de segundo orden de Vegeta, de Triana o de cualquier otra parte? Está visto que la humildad o la ostentosidad en una construcción antigua no es determinante para evitar su declive. En el medio rural, antiguas haciendas y pequeñas casas se mantienen en pie, esperando quizá un derrumbe anunciado o una reforma incierta. En muchos lugares, aún habiendo salido de la ciudad, cuesta darse cuenta de que hemos dejado atrás la urbe. A falta de un código que rija las normas para edificar en este entorno o subvenciones que incentiven la construcción manteniendo elementos tradicionales, la arquitectura popular en Gran Canaria va teniendo cada vez menos defensores y por lo tanto menos ejemplos. La arquitectura es algo material, algo que se vive y es muy fácil de deteriorar, porque en el momento que no lo valoramos aquello se cae y si se cae ya no se recupera. Las instituciones no solo tienen que proteger, no solo tienen que cuidar con una comisión de patrimonio o con una comisión de cultura las cosas, lo que tienen que hacer es ser el ejemplo, ejemplos en los cuales la sociedad se refleje y diga, eso lo quiero yo también para mí. Aquí se esconde buena parte de la magia de la tele. El control de realización es el lugar donde se decide cada uno de los planos que ustedes van viendo durante el programa. En Canarias Escultura, el realizador es Daniel Morales, que junto a iluminación, sonido y al resto del equipo técnico hacen posible que todo se oiga y se vea correctamente y además tenga una buena narrativa audiovisual. Son además los encargados de dar paso a cada uno de los vídeos, como por ejemplo este de Paco Sánchez, que hoy ha querido hablarnos de adaptación. Prevenido vídeo, suéltalo. Paco, has elegido Nela, una adaptación de la novela de Pérez Galdós, Marianela, de Raico Pulido. ¿Por qué has elegido este cómic? Pues mira, por varios motivos, principalmente porque se unen dos autores canarios, que es algo que desde Canarias Escultura nos gusta y queremos comentar, pero sobre todo porque es una adaptación de una obra de Pérez Galdós que no solo traslada o traduce al medio del cómic ahora, sino que crea una obra nueva a partir del texto de Pérez Galdós. Una obra de arte inspira a otra obra de arte, que es algo más que simplemente adaptar, que lo lleva más allá, y es algo que me apasiona, que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la cultura y del arte, y que bueno, siempre me llama la atención y quiero hablar sobre eso. ¿Pero te vas a centrar solo en cómic? No. Voy a hablar de cómic, voy a hablar de cine,
voy a hablar de la relación entre ambos, por supuesto, pero también voy a hablar muchísimo de música, porque hay un par de cosas que cuando yo las descubrí me quedé diciendo, no me lo creo. Y sí, era para creérselo porque eran reales. Entonces nos vas a hablar de adaptaciones y de versiones. Efectivamente, son adaptaciones, son traslaciones de un medio a otro y son versiones, porque al final una adaptación siempre es una versión, siempre el autor de la adaptación está haciendo su propia visión sobre esa obra. Además nos permite ver cómo algunos, escuchando, viendo o leyendo determinadas cosas, han tomado eso como base para crear otras, como unas obras de arte acaban siendo ladrillos en la construcción de otro artista, que a su vez serán ladrillos en la construcción de otro, y al final pues tendremos un edificio muy grande. Tú eres un hombre muy culto, pero en Canarias Escultura ¿has descubierto alguna cosa que no sabías previamente? He descubierto muchísimas cosas que no sabía previamente. De hecho, es el principal aliciente de mi día a día, descubrir cosas que no sabía, y espero poder seguir haciéndolo mucho tiempo más, porque es divertidísimo enterarte de cosas, descubrir autores y descubrir este tipo de curiosidades de la cultura, la verdad. Pues nada, vamos a ver qué nos descubres tú en este vídeo y esas curiosidades sobre adaptaciones y versiones. Raico Pulido y Benito Pérez Galdós se dan la mano en esta obra, Nela, que muestra la visión de Pulido sobre el texto de Marianela, de Galdós. Las soluciones gráficas a problemas que llegan desde las letras hacen de Nela un trabajo excelente de versión. Claudio Stasi ha hecho cosas similares adaptando La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza o Nada de Carmen Laforet. Son casos en los que se ha tratado de reproducir de manera más o menos fiel lo que acontece en la obra original. No puede decirse lo mismo cuando el cómic es el elemento adaptado y no el adaptante. Desde el primer Superman hasta el Batman de Nolan, todo lo que ha llegado a la gran pantalla desde el cómic lo ha hecho modificado, cambiado, sin partir en muchas ocasiones ni siquiera de una historia anterior. Los personajes mantienen en la mayor parte de los casos, pero no en todos, sus rasgos principales, pero los cambios son más que frecuentes y más que bienvenidos. El caso tal vez más paradigmático de esta adaptación, Yada, lo tenemos en Joker, donde Todd Phillips crea una identidad, un origen y una mitología alrededor del personaje que no concuerda con la creación original de Bill Finger casi en ningún aspecto, y sin embargo funciona a la perfección como obra inspirada por otra obra. Ahora, si hay una obra inspiradora, esa es Hamlet, de William Shakespeare. Su influencia en el teatro es enorme, pero tal vez el caso más curioso sea el de Rosencrantz y Guildenstern han muerto, de Tom Stoppard. En ella, Stoppard decide contar la misma historia de Hamlet desde el punto de vista de dos personajes secundarios. En el texto de Shakespeare, Rosencrantz y Guildenstern cumplen misiones y mueren fuera de escena. Stoppard decide llenar así los huecos que Shakespeare dejó elípticos. Y luego está la que probablemente sea la versión de Hamlet más conocida de la historia. El Rey León recoge los elementos más característicos de Hamlet: la venganza, el príncipe destronado, el regreso para enfrentarse con un tío corrupto. Y les da una pequeña vuelta de tuerca para crear una obra maestra de la animación. Inspirarse en los clásicos no es algo raro. Paul McCartney confesó que fue tocando a Bach como conoció esta progresión, que usó para componer Blackbird. Ritchie Blackmore, guitarrista de la época clásica de Deep Purple, afirmó que este riff de guitarra, que a lo mejor le suena, es una variación tocada al revés de esta otra pieza musical que igual también le suena. El arte del pasado se puede rastrear en las creaciones de hoy. La cultura de hoy es la base de lo que se disfrutará mañana. Como decía como decía el Rey León, el arte vive un ciclo sin fin. El lugar en el que se graba la columna vertebral del programa es el plató, en el que nos hemos instalado en esta temporada y que hoy les vamos a mostrar desde otras perspectivas.
Operadores de cámara, regiduría y un set de grabación componen el lugar al que traemos cada semana a personas expertas en cada uno de los temas elegidos para esa edición. Hoy esta es nuestra casa, pero hasta llegar aquí hemos recorrido un largo camino en el que hemos cambiado de duración, periodicidad, estética y día de emisión. Eso sí, siempre con un mismo espíritu, el de visibilizar y acercar a la ciudadanía nuestra riqueza cultural. Con esta cabecera y en apenas 2 minutos, Canarias Escultura nace en 2018 como una pequeña agenda cultural que se emitía en varios pases durante la programación diaria de Televisión Canaria. Poco a poco fue añadiendo elementos con entrevistas semanales en Buenos Días Canarias, cada viernes con un protagonista. Se llama hacer mucho con poco. Así llegamos a junio de 2020, justo cuando se abrieron las puertas del confinamiento, nace el formato actual de Canarias Escultura, un programa de 30 minutos aproximadamente que combina entrevista y vídeos sobre un tema monográfico. Lo que esperan que hagamos. ¿Qué crees que significa, después de todo lo que hemos vivido, la cultura para la sociedad? Las restricciones por el COVID nos limitaban los viajes y habían hecho especial daño al mundo cultural. Así que elegimos como primer escenario del programa inaugural esta ubicación. Un mural que resumía bien el momento que se vivía en junio de 2020 y lo que pretendía el programa, sacar la cultura a la calle y llevarla hasta la ciudadanía a través de la televisión pública. Si viviéramos sin cultura, seguiríamos siendo salvajes. De hecho, hay mucha gente que es muy salvaje porque no se acerca al mundo de la cultura. En este formato viajamos por todas las islas y disciplinas. Mujeres científicas estaban saliendo sus nombres a la luz por primera vez. Premio Canarias de Patrimonio Histórico 2021. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Tengo asignaturas pendientes de no haber estado más haciendo exposiciones a nivel internacional. Un trabajo continuado, un esfuerzo continuo, ¿no?, a lo largo de estos años. Hoy tengo la coartada perfecta para hablar de este clásico de la literatura lésbica y feminista. Ser original, donde busca ser, pues eso, creativo. Rosa Mesa, artista multidisciplinar. Uno no piensa que de su hobby o de cuando empecé de niño se iba a convertir en un oficio, ¿no? José Saramago dijo que esta casa está hecha de libros. ¿Qué es la novela negra para cada lector? Carmen Laforet. Gloria Rodríguez Santana. Sí que parece como Dolores de la Fe. A Bucaca los conocí en esta misma calle. Lo que está diciendo es, oiga, que yo soy el mismo de antes. He cambiado de lengua, pero no he cambiado de traje. Puedes ver lo que estoy haciendo desde diferentes planos. Estamos en las calles de los Llanos de Aridane, pero también estamos en un museo. Y ya en 2022 recopilamos atrezzo para montar este set. En un espacio de encuentro. Nos trasladamos así hasta el plató en el que nos sentamos cada semana para dejar que las voces expertas nos guíen por nuestro rico y variado legado cultural. Esta temporada incorporamos al programa el Diccionario Básico de Canarismos, una herramienta que nos liga directamente con nuestra forma única de hablar, parte imprescindible de nuestra cultura. Hoy hemos dejado la elección de la palabra a una compañera que además sabemos que es una de nuestras seguidoras más fieles. Les dejamos con ella hasta el próximo domingo. Esperamos que sigan ahí dentro de al menos 100 programas más. Gua, interjección que se emplea para expresar temor, admiración, sorpresa o desdén. Golisnear, curiosear, husmear, fisgonear. Se pronuncia generalmente golisnear. Gua.
cómo le gusta a Canarias Escultura golisnear para mostrarnos episodios y personajes de nuestra historia poco explorados.